Buenas tardes. Buenas tardes, Ángelo. Buenas tardes para todos. Espero que se encuentre muy bien. ¿Cómo están? Bien, sí. O mal, más o menos. Bueno, supongo que más o menos o bien porque no contestan. Profe, tiene el micrófono apagado. Ah, sí, lo encendí en el programa. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Se fue esto en verde. Sí, ya. Lo tenía en el programa, pero no lo tenía en Teams. A ver, esto se puso verde. Gracias. ¿Quién fue la que me habló? No hay nombre. Que no reconozco las voces tampoco. Me hablan, profe. Ah, Maureen. Gracias, Maureen. Con gusto. Estaba hablando solo entonces. Bueno, los saludé, fue. ¿Cómo están? Bien, está el profe. Bien, usted, profe. Bien, bien. Bien, bien. Ujú. ¿Cómo dijo el señor en la lucha? A ver. Profe, yo tengo una pregunta, pero Ajá, ¿qué bueno, preguntan? sí, Ujú. no sé. Pero es que, digamos, para el martes no salía asistencia, pero no sé si es porque era el día de lo de la tarea o porque, sí, pero no salió asistencia en el aula virtual. Ajá, no salió asistencia. Yo la eliminé. O No, no más salía. bien, sí, yo la eliminé. Porque el martes, ahí, no sé si vieron el mensaje. Por eso el martes no tuvimos clase así, ni asincrónica ni sincrónica. Bueno, gracias. Ujú. Por eso es que no pudieron encontrar clase. Mira acá, por eso es que no pudieron encontrar clases. Eh, ¿Alguna pregunta que tengan en general? Como siempre, les pregunto, ¿verdad? Hoy vamos a seguir trabajando con el mismo tema o vamos a ver un nuevo tema. Si no tienen alguna duda o pregunta, iniciamos con un nuevo tema, algún ejercicio, problema que quieran ver, ¿verdad? Que tal vez tienen una duda, que lo intentaron resolver y quieren ver si está bueno o malo, o que el todo no lo lograron entender. Si no, pasaríamos ya a tema nuevo, ¿verdad? Recuerden que eso es lo que pasa acá, siempre la semana antes del examen ya no estamos más bien, ya hemos terminado temas de exámenes, más bien estamos viendo materia nueva. Si no, no haría tiempo, ¿verdad? Ya la actividad para... Bueno, Ajá, ajá, sí que tiene pregunta. Pregunten. ok. Me gustaría resolver un ejercicio, pero mejor para que no perdamos tiempo, lo podemos resolver mañana en las horas al estudiante, tal vez. Ah, ok, Ángel. Ujú, ¿saben? Eh, Les iba a decir que ya en el aula virtual, ya está la segunda prueba parcial, ¿verdad? Que es este sábado. Ya ahí tienen la segunda prueba parcial.
igual, ¿verdad? Y tienen el horario de 8 a 12, pero tienen 2 horas y media nada más, igual que el examen anterior. En ese lapso lo tienen que resolver. En este caso, el examen consta de un falso y verdadero, un emparejamiento o, podemos decirle, asocio, y una selección múltiple. Y una selección múltiple. Recuerden que el examen está ahí en la pestaña donde es el segundo examen parcial, ¿verdad? Creo que no hay pérdida ahí con las pestañas. Y el que dice segundo examen, segunda prueba parcial. La otra es práctica, ¿verdad? Las prácticas no, las prácticas no tienen valor porcentual en la nota, que por ahí me preguntaron, pero es para que practiquen, ¿verdad? Y también ya está, ahí tienen ya la tarea 2, la actividad número 2 revisada, ¿verdad? Ahí tienen la actividad número 2 revisada. Para que puedan ver, eh, para que puedan ver la tarea. Ahí también necesito luego que revisen porque, bueno, otro curso ahora tenía un problemita con una tarea, entonces que revisen a ver si les salen las correcciones de la tarea, de la actividad número 2. A ver si pueden visualizar las correcciones. Ok. Ujú. Entonces, bueno, vamos a ver. Si no hay preguntas, vamos a comenzar. Profe, Ajá. profe, Sí, ¿me escucha? lo Profe, escucho. a usted le salió toda la imagen completa, la que le mandé yo. Soy Uriel. Uriel, en la tarea 2. Si le salió toda la imagen o no le salió así, sí, en la actividad 2. Algunos ahí en la tarea van a ver que, bueno, yo no califico tan estricto, pero en esta tarea se puede decir que sí, se puede decir que sí, ¿verdad? Algunos, aún hay profesores que califican más estricto, pero recuerde que es 10% que vale la tarea, entonces tienen que cumplir todas las consignas que están por ahí, ¿verdad? Creo que Uriel, había uno que sí salió como cortada, pero eso fue aquí en el aula virtual, que no sé por qué. Solo una página suya, Uriel, nada más. Hubo otras personas que no sé, que tú descargabas el documento porque no se veía acá en el aula virtual. Quién sabe si tenía algún daño el documento o el tamaño era muy grande, no sé, el tamaño de la página, si lo cambiaron.
Bueno, luego me dicen si en la actividad número 2 pueden ver ahí las correcciones, el documento. Cuando entran a la actividad número 2 les tiene que salir ya calificado y le tiene que salir una parte donde dice retroalimentación. Y por ahí les debe salir un documento que diga retroalimentación, si no me equivoco, sale con ese nombre. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el nuevo tema que sería geometría analítica en el plano. En el aula virtual también No ahí sé, donde... pero a mí se me ve la pantalla pequeña. Ah, vamos a ver, solo la pequeña se le ve. Vamos a compartir también. Ahora sí, ¿verdad? Listo. Entonces, en el aula virtual también subí un documento con las formulitas de este capítulo. En este capítulo en realidad es sencillo porque es basado en puras fórmulas, geometría analítica. Y ya vamos introduciendo más tal vez a lo que vieron en el colegio, ¿verdad? Geometría analítica se va a basar en un plano, ¿verdad? En el plano de coordenadas, donde ustedes ponían puntos. Ponga el punto 1,0, todas esas cosillas. Entonces, al inicio va a ser como eso, como repasar esa parte por ahí. Entonces, bueno, vamos a leer esto acá, que es como un repaso más que todo, pero hay que manejar los conceptos y recordarlos. El plano cartesiano se nota como R producto cruz R. O sea, en realidad es que toma dos valores en R que se va a representar como un par ordenado. Entre paréntesis se representa A, B. Eso es un par ordenado. Dice que si consideramos un plano P provisto de rectas perpendiculares que se intersecan en un punto O llamado origen de coordenadas o simplemente origen, ¿verdad? Es el que conocemos como el origen, como el 0,0. O a la recta horizontal se llama, esto es importante, la recta horizontal, eje de las abscisas o eje X. Esos dos nombres son importantes. Todo mayormente se conoce como el eje X y algunas veces menciona ejes de las abscisas, entonces tienen que manejar los dos nombres. También el vertical, que lo conocemos como eje Y, lo podemos llamar el eje de las ordenadas. Podemos llamarlo eje de las ordenadas. Luego por acá nos dice que el plano así considerado se llama plano cartesiano con centro O. A los ejes X e Y se les llama ejes coordenados. Como les digo, esta parte es pura teórica, pero tenemos que saber para cuando salen ejes de las abscisas, ejes de las ordenadas, de qué nos están hablando. Y esto por el momento acá, digamos que no está importante acá, pero más adelante cuando lleguemos a trigonometría, tenemos que saber que este que está acá se va a llamar primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. En el primer cuadrante X y Y son positivos. En el segundo cuadrante X es negativo y Y es positivo. O sea, arriba por acá, digamos así. En toda esta parte aquí arriba, la Y es positiva. Y lo vemos de esa manera. Luego en el tercer cuadrante la X es negativa y la Y también. En el tercero. En el cuarto cuadrante X es positiva y Y es negativa. Igual en todo esto acá, la Y es negativa. Toda la parte de abajo, Y es negativa. Acá es positiva la Y. La X aquí es a la derecha positiva y a la izquierda negativa. Luego puntos en el plano cartesiano. Bueno, vimos que tenemos el punto AB
¿Qué nos va a decir ese punto AB? Ese punto AB, vamos a ver cómo lo colocamos en el plano. Dice, a cada par ordenado, para acá, a cada par ordenado, le corresponde un único punto M en el plano. Para ello se traza una recta perpendicular al eje X y que contenga el punto asociado al número real A, y una recta perpendicular al eje Y que contenga el punto asociado al número real B. El punto en donde se intersecan estas rectas corresponde al punto M y se ilustra de la siguiente manera. Tenemos el A por acá en X y el B. Entonces aquí lo que podemos rescatar, si no se recuerdan, era que la primera entrada de mi par ordenado corresponde a X. O sea, todos los quiero en X en la primera, el número que venga va en X. Y en el segundo es Y, que corresponde a Y. Acá como estamos iniciando es con rectas verticales, ¿verdad? Y continuas. Pero ya estas líneas que nos hablan acá, estas que vamos a pintar en amarillo, esas son discontinuas, ¿verdad? Discontinuas, así. Dice luego, localizar en el plano cartesiano los puntos cuyas coordenadas se indican. Entonces vamos a ver, colocarlos es bien sencillo. ¿Se recuerdan ustedes cómo colocar esos puntos en el Más o plano? menos. ¿Mm? El primer número se coloca en X y el segundo en Y. Ajá, ok. Bien, entonces vamos a colocar el A. A ver, el A dice en X y Y, ¿verdad? Entonces lo podemos ver como caminando. Entonces dice que el A es 2, menos 3. 2 en X, o sea, acá. Vamos a marcarlo en amarillo. Estoy acá. Camino en X hacia la izquierda. Digamos, solo con esto. Voy caminando acá hasta llegar al número 2. Aquí. Número 2. Pero también dice que en menos 3 en Y. Entonces luego voy a llegar a 2 bajo hasta menos 3. Pues acá. Este sería mi punto. Este sería el puntito A, que en X es 2 y en Y es menos 3. En general, ¿qué podemos hacer? Iniciar como si nosotros acá en 0. Y el punto me indica dónde vamos a caminar. Vamos a ver el otro, el B. Inicia ahí en el puntito rojo, que sería el 0, 0. Menos 1 en X. Y en Y menos 2. Pues más bien ahora cojo hacia la izquierda. ¿Verdad? Cojo hacia la izquierda. También dependiendo del dibujo que nos den, del plano, eso depende de la escala, ¿verdad? Puede ser que cada rayita es una unidad, cada dos rayitas es una unidad, o más bien cada tres rayitas sea una unidad, eso depende. Aquí vean que cada rayita es media unidad, 0.5, ¿verdad? Porque podemos ver que en esta es 2, luego acá pasa a 4, entonces esta tiene que ser 1, y aquí tiene que ser 3, y acá menos 1, y las que están acá en medio tiene que ser 0,5, ¿verdad? Pero eso ya depende de la escala, ahí tenemos que analizar el dibujo, a ver qué escala me están dando, ¿verdad? Entonces, bueno, ya ubicamos dónde está el menos 1, dice camine menos 1, o sea, hacia la izquierda, camino acá, y luego menos 2 en Y, o sea, abajo 2 unidades, de acá vengo, y camino acá. Ahí estaría el puntito. Menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2. Ahí. Ese sería el punto B. Luego el C, igual, el primero siempre es en X, eso nunca cambia. Siempre es en X el primero y el segundo es en Y. Dice, bueno, camine 3 ahora en X. Camine 3 en X. Acá. Y ahora 2 en Y, o sea, hacia arriba, porque es positivo, ¿verdad? Pues viene acá. O sea, la ruta. Este sería el puntito C. 3,2. 3,2 sería C. Luego podemos colocar el D. Igual, siempre X y Y.
1 en X y Y menos 1. Entonces ese punto lo colocamos acá. Caminé 1 en X y bajé 1 en Y. Luego el último, el E, sería 0,3. ¿Qué pasa ahí? Me dice, ¿cuánto camino en X? Nada, 0. Nos mantenemos aquí en el origen, ¿verdad? Ahí nos mantenemos. No me muevo en X, 0, pero en Y dice que subo 3. Entonces de aquí mismo, en mi origen, voy subiendo 3 unidades. 1, 2, 3. Ahí. Entonces ese punto está sobre el eje Y, o el eje de las ordenadas, Igual podríamos tener un punto F que fuera, por ejemplo, menos 4,0. Menos 4,0 es que, dice, camine menos 4 unidades, o sea, hacia la izquierda. El negativo lo podemos ver como que me indica que camina hacia la izquierda. 4 unidades. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4. Me quedo acá y luego dice en Y 0. O sea, no subo ni bajo. O sea, ese puntito está acá. Está sobre el eje X o el eje de las abscisas. Sería, bueno, F, ¿verdad? Voy a poner E. Ese sería el punto F. Sería el punto F. Igual, también podríamos tener, vamos a ver, punto G, digamos que sea un medio, coma un medio, ¿verdad? Entonces, camino media unidad hacia la izquierda, o sea, acá, y subo media unidad también en Y. Acá entonces, sería el puntito. Sería el punto G. Aquí podemos tener también números enteros, ¿verdad? Con los primeros ejemplos, fracciones o raíces también. Pues las raíces, cuando es un punto con raíz, lo ponemos aproximadamente. Si es necesario dejarlo en el plano cartesiano. Entonces, el plano cartesiano son ubicaciones de los puntitos. Siempre el primero es en X y el segundo es en Y. ¿Verdad? Aquí puedes poner aquí X y aquí Y para hacer referencia. Eje X, eje de las abscisas y luego eje Y o eje de las ordenadas. Recuerden que cualquier pregunta o duda la realizan, ¿verdad? Tenemos los puntos por ahí. Bueno, luego nos dice que es interesante calcular la distancia entre esos dos puntos, ¿verdad? Porque, bueno, el plano aquí cartesiano lo podemos escribir de esa manera, pero digamos que una aplicación básica podría ser que el punto B represente una ubicación, no sé, vamos a ver, una ciudad, y el punto C una ubicación de otra ciudad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, quiero saber la distancia entre esa ciudad y otra, ¿verdad? Algo, tal vez cuando uno utiliza Google Maps o estas otras aplicaciones, ¿verdad? Waze, aplicaciones. Entonces, para eso nos sirven. Bueno, ellos son algoritmos más complicados, pero algo básico es como esto, la distancia de un punto a otro punto. Claro, aquí estamos buscando la distancia en línea recta, ¿verdad? Un segmento sería esto. Y en la vida real eso no es así tan sencillo, ¿verdad? No hay línea recta todo donde queremos ir. Pero es una idea intuitiva. De una aplicación tal vez básica para la distancia entre los puntos. Entonces vamos a ver cómo calculamos esa distancia. Aquí es donde comienzan las fórmulas, ¿verdad? Dice, C, A y B, dos puntos en el plano cartesiano. P, tenemos dos puntos con coordenadas A, B, o sea, A tiene coordenadas X, Y B tiene coordenadas Z, W. ¿Verdad? Recuerden que esa X, Y, Z y W, perdón,
solamente representan valores. Son letras para representar cualquier valor. Entonces dice que la distancia, aquí en color menta, dice que la distancia del punto A al punto B se calcula como la raíz cuadrada de x menos z más y menos w a la 2. Una formulita. Entonces, si notan es acá, resto las entradas en x. Vamos a cambiar acá de color. Resto las entradas en x, x, y, que es esto que está acá. Resto las entradas en x y también en y. Quedamos con eso, que no pueden combinar, ¿no? No podrían combinar restar x menos w y y menos z. Es x menos x, entrada, y y menos y. Así es la formulita. Esta formulita sale de Pitágoras. De ahí es donde sale. Es una aplicación también de Pitágoras. Otra cosa importante en esta fórmula, que no importa si se puede preguntar cuál escribo primero, el x o y. Bueno, eso no importa. Lo pueden escribir así como z menos x a la 2 más w menos y. Entonces ese orden no importa. Es lo mismo. Porque tal vez, digamos, vamos a ver. Para Ángelo el X es cierto valor, pero para María quiero tomar el X como este otro, el primero, ¿verdad? Entonces, no hay problema con eso del orden. Y no hay problema tampoco porque está elevado a un exponente par, está elevado a 2. Entonces, por ejemplo, ¿qué es la diferencia de que yo reste? Bueno, primero va a ser el positivo. 3 menos 2, eso es 1. Si lo resto al revés, ¿qué pasa? 2 menos 3, eso es menos 1. ¿Qué es lo que está cambiando? El signo, ¿verdad? Uno es positivo y otro negativo. Pero como está elevado a un exponente par, siempre el resultado es positivo. Entonces al final por eso no importa tampoco el orden. Porque al estar elevado a un exponente par, siempre el negativo se nos va a perder. El resultado siempre es positivo. Por eso no importa la resta. Entonces ahorita vemos un ejemplo. Esto viene por ahí. Luego nos dice, bueno, si nosotros tenemos un segmento por acá, una distancia entre un punto A y un punto B, quiero conocer cuál es la mitad de esa distancia, cuál es ese punto que está ahí a la mitad, cuáles son las coordenadas de ese punto M. Ese es el punto medio de un segmento. ¿Sí? Recuerden, no hay que confundir también entre la longitud, ¿verdad? O sea, lo que mide de AB y la mitad. Por ejemplo, si AB mide 8, ¿cuál sería la mitad? De 8 sería 4. Pero en coordenadas quiero saber la coordenada de ese punto, ¿verdad? Son unas coordenadas y otras longitud. Entonces, bueno, si tenemos las coordenadas de A, X, y B, que es ZW, Z y W, dos puntos en el plano cartesiano, las coordenadas del punto medio del segmento AB están dadas por esta formulita que está acá. X más Y entre 2. Coma, porque es un punto, recuerden que es un punto, entonces tiene que ser entre paréntesis y la coma que me separa la coordenada en X y la coordenada en Y. Coma, Y más W entre 2. Vean que se suman las coordenadas en X, X más Z, y en el otro las coordenadas en Y para obtener la coordenada Y de mi punto medio. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar la formulita, ¿verdad? Si entendemos la formulita, luego simplemente es sustituir los datos, ¿verdad? Dice el ejemplo, considere los puntos A y B, hallar la longitud de AB. Bueno, hallar la longitud es la distancia, ¿verdad? Entonces escribimos que la distancia de A a B, lo escribimos de esta manera, B mayúscula,
es igual a la raíz, ¿verdad? La formulita que estaba aquí. Entonces puedo escribir que este sea X, ¿verdad? Este sea Z, bueno, según la fórmula, Y, Z y W. Entonces, ¿qué me dice? Bueno, reste las coordenadas en X. Sería 1 menos X, que es 4, ¿verdad? Voy a escribirlo aquí simplemente, más bien, voy a escribirlo así. No me gusta mucho como lo hicieron. Acá voy a escribirlo como X1 y X2. Acá sería Y2 y aquí sería Y2. El primero Y1. Y la formulita de la distancia de A a B la puedo escribir así. X1 menos X2 a la 2 menos Y1 menos Y2. Eso tal vez así queda más claro que se vea que es siempre la resta entre las coordenadas en X más luego las coordenadas en Y se restan al cuadrado. La fórmula, recuerden que las letras es solamente representativas. Entonces en este resto las coordenadas en X, que sería 1 menos 4 elevado a la 2 más, ahora sumo, acá dentro del paréntesis va la resta de las coordenadas en Y. Y ojo acá también, como comencé con A, entonces tendría que ir primero la coordenada en Y de A. Eso es lo que hay que tener cuidado nada más con la fórmula, no alterar el orden. Entonces aquí 1 tendría que ir de primero. Y es un menos por la fórmula. Y luego la coordenada en Y de B, o sea, la que estoy pintando en morado, es menos 3. Entonces es menos por fórmula y menos del número negativo, que es menos 3. Y le pongo la raíz. Bueno, ahí listo. Ahí lo que nos queda es usar la calculadora, ¿verdad? Voy a abrirla acá solamente para que les quede mucho más claro. Vamos a ver si me sirve acá. Vamos a ver si puedo pegar esto. Copiar. A mí me dio 5. ¿Cuánto le dio? 5, dicen. Pues vamos a ver. Vamos a verificarlo. Exacto, ahí nos daría menos 3, 9. Luego 4, ajá. 4 a la 2, 16. 16 más 9, 25. Y raíz de 25 es 5. Vamos a hacerlo igual aquí en la calculadora para si tienen alguna, si alguno no comprende bien. Profe, y una consulta. Ajá. ¿Verdad que no importa, digamos, bueno, ya se contesta la pregunta, no importa si todos los datos son negativos, digamos, si están como en el tercer cuadrante, creo que era que todo es negativo, entonces aplicaría la misma fórmula. No hay cambios en el menos entre X y Y. No importa si está negativo, ¿verdad? 5, ¿verdad? No importa. Los valores de X, Y, las coordenadas no importan, eso no importa. Pueden estar negativos, pueden ser raíces, cualquier valor. Como les digo, recuerden esto, bueno, en matemáticas es muy importante entender esto, más que todo que eso es como la confusión que yo he visto siempre de los estudiantes, que el X, ven el X y piensan que el X es positivo, ven Y y piensan que es positivo, o que es solamente el X y Y, no, todas estas letritas que vienen aquí son representativas, nada más. Ese puede ser un número negativo, un número bonito entero, de los que se trabajan desde la escuela, una raíz, el número pi, el número e, cualquier cosa puede ser. Y la fórmula, no, la fórmula es la misma, exacto. Mis años, la fórmula no va a cambiar nunca, ¿verdad? Siempre la misma. Lo que sí tienen que tener cuidado es el orden, ¿verdad? Por ejemplo, acá algo erróneo, ¿qué sería? Escribirlo así, 1 menos 4. Puede ser que depende del problema, si nos dé lo mismo, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado.
diferentes problemas. Vamos a ver si este nos da lo mismo o no. 1 menos 4 más, pero acá, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, aquí comencé con el 1 que es de la, entonces más bien pongo el menos 3 acá de primero. Menos 3 y acá pongo el menos 1. En este caso nos va a dar lo mismo, porque al final este es menos 3 menos 1 es menos 4. Se pierde el menos 4. Exacto, bueno, eso depende, va a depender de los valores que tengamos ahí, ¿verdad? En este caso nos da igual. Esto no nos sirve como ejemplo. Pero igual siempre tener cuidado con el orden. Aunque mentiras, al final no los va a afectar porque está al cuadrado, ¿verdad? Si resta el primero o el otro no nos afecta, por estar al cuadrado, ¿sí? No nos afecta. Mentira, no nos afecta. Lo que tiene que tener cuidado es restar x con x y y con y. Eso es lo que tenemos que tener cuidado nada más. Ah, bueno, nos falta el punto medio, ¿verdad? Ya el punto medio, m, es igual a, pues un punto, entonces sería x más y, x más z, perdón, sería, o x1 más x2, es lo mismo. Lo importante es entender que estamos sumando las coordenadas en x. En la primera, dice que es 1 más 4. Entre 2, ese 2 nunca cambia, ese 2 va siempre ahí. Siempre es positivo, nunca es negativo, así como está la fórmula. Coma, y ahora la y, que sería 1 menos 3. Bueno, voy a ponerlo con la fórmula. Sería 1 más, según la fórmula, y menos 3, ¿verdad? Pero al final, más con menos es menos, por eso lo puse menos antes. Más con menos, menos. 2. Pero ya eso no es que yo cambie la fórmula, sino ya es por ley de signos, ¿verdad? Por eso lo escribí con el más ahí. Luego entonces igual puedo meter cada uno individualmente en la calculadora. Si lo quieren. Este que es la coordenada en y, ¿verdad? No puedo meter todo junto porque es individual la coordenada en y y la coordenada en x. Entonces, 1 más 4, 5 y 5 entre 2, 5 medios. No se puede simplificar. Y en la otra, en color menta, sería 1 menos 3, menos 2 y menos 2 entre 2, eso es menos 1, ¿verdad? Separada, ¿verdad? Si lo quieren meter en la calculadora es morado primero y luego el color menta. Porque a veces tienen el error de meterlo todo como junto. No, recuerden que es un par ordenado. Tengo mi coordenada en x y tengo mi coordenada en y. Ven, así de fácil es esta la distancia entre puntos y así. ¿Qué nos podrían preguntar? Tal vez más bien que haya el valor de una coordenada para encontrar que sea igual a 5, digamos. Más adelante vamos a ver más ejemplos. En la parte teórica. Luego vamos a rectas. Dice que ya tenemos ecuación de rectas. Que a algunos se recuerda cuál era la ecuación de una recta. Vamos a ponerlo para acá. ¿Qué forma tenía la ecuación de una recta? ¿Qué forma vieron en el colegio? ¿O qué formas? ¿Se recuerda alguno? Bueno, lo que yo me recuerdo era sustituir como el X por un valor para... Bueno, no, sinceramente no me acuerdo, profe. Ujú. Recuerden ahora que estoy viendo por acá, no me recuerdo quién era el que ingresaba como Jorge Chávez. Recuerden ingresar con la institucional. No sé si era que tenía algún problema o algo, pero tiene que arreglarlo. Profe, soy yo. Sí, soy yo. Tengo que cambiarlo, pero es que vieras que me ha costado un montón. Entonces, sí, de hecho, tengo un rato, antes de entrar, tenía el rato de estar intentándolo, pero no sé, tengo que cambiarlo, porque yo estoy con el institucional, pero me aparece así. Ajá, bueno, la cuenta no la institucional, seguro, porque dice externo a tu organización. Tal vez esté entrando con otra, seguramente con, no sé si la del MEP o algún Ah, otro. Ajá, porque dice externo a tu ok. organización.
Ujú. Y, Ah, ok, sí, debe ser la de mi papá. seguro. ¿Y quién es yo? ¿Quién es su nombre? María Paz. Ah, ok. Ok. Y Uriel también, esta vez entró como invitado. Uriel también entró con otra cuenta. Eso es para efectos de que luego entra alguien que no sé quién es, ¿verdad? Bueno, la usual de la recta que vieron en el colegio, la mayoría tiene que ser y igual a mx más b, ¿verdad? Esa es la que vamos a ver acá. Igual. Solo que vamos a ver otra más, que tal vez la vieron o no. Vamos a ver dos formas de cómo representar la recta. Dice, rectas en el plano cartesiano. Una recta en el plano cartesiano es el lugar geométrico de todos los puntos de la forma que cumplen esto. Entonces, a esta ecuación que tenemos acá es una ecuación de una recta y va a recibir el nombre de ecuación general de la recta. Ecuación general de la recta. Donde tenemos x, y, ¿verdad? Van a representar puntos. Cuando escribimos en nuestra ecuación lo dejamos x y y porque eso representa puntos en general, ¿verdad? Una recta no es que sea una línea continua así como esa, sino es que son infinitos puntos. Son infinitos puntos que están tan juntitos, a la par, uno encima del otro casi, que al final se ve como una línea continua. Pero esos rectas son puros puntos, puros puntitos. Por eso x y y siempre los dejamos así como parámetros. Entonces ya tenemos la ecuación general de la recta. ¿Cómo la encontramos? Aún no sabemos. Pues primero eso, esa forma. Cuando nos hablen de ecuación general de la recta es esa. Ax más b, y más c igual a 0. De esa forma, igualada a 0. A, b y c van a representar números, ya sean números negativos, positivos, raíces o cualquier número. Por lo mismo dijo en general números. Cuando a nosotros nos dice representan constantes reales, significa que es cualquier número. Reales quiere decir que es cualquier número que nosotros conocemos o trabajamos usualmente. Entonces tenemos la primera. Esto es muy importante por acá. Dice que para trazar su gráfica, o sea, de la recta, es necesario determinar dos pares ordenados que pertenezcan a esta. Entonces, para graficar una recta con solo dos puntos, ya es necesario. No necesito nada más. Si tengo dos puntos, ¿verdad? Eso depende de la información, vamos a ir viendo, pero con solo dos puntos ya listo. ¿Verdad? Dos puntitos. Listo, ya puedo trazar mi recta. Ahí. Que los contenga, ¿verdad? No quedaron tan, pero vamos a hacer más grande nada más. Con solo dos puntos es necesario. Luego dice tipo de rectas verticales, horizontales y oblicuas. Entonces aquí primero vamos a ver ya la ecuación que se conoce. Dice que esta ecuación, esta forma de ecuación, y igual a mx más b, se conoce como la ecuación pendiente ordenada. Esa es la usual, en el colegio todos tuvieron que ver esa. En el cual el número real m se llama pendiente de la recta y ahí no está el b, pero generalmente el b se llama la intersección con el eje y, ¿verdad? Vamos a ver por qué. Dice que el m se llama pendiente. ¿Qué es pendiente, verdad? Pendiente nosotros nos imaginamos algo que puede ser como, digamos así, palabras como una subida o algo, puede ser una montaña, no sé, ¿verdad? Algo con un grado de inclinación. Entonces, esa m es lo que representa. En nuestra recta eso es lo que va a representar. Por aquí abajito nos dice que
Si M, o sea, si esa pendiente es mayor que 0, la inclinación de la recta es hacia la derecha. Y se dice que esta recta es creciente. Si M es negativo, es inclinada hacia la izquierda. Y se dice que es decreciente. Entonces, en resumidas cuentas, si M es mayor que 0, la recta es creciente. Si es menor que 0, M es decreciente, ¿verdad? Ahí tal vez se van recordando un poquillo lo que vieron en el colegio. ¿Cómo sabemos si es creciente o decreciente? Bueno, de izquierda a derecha, siempre de izquierda a derecha. Recuerden que siempre les dije que en matemáticas, como para no fallar, digamos que el 99% de las veces siempre es de izquierda a derecha el orden. Entonces, de izquierda a derecha, vemos si va subiendo o bajando. Si va subiendo, de izquierda a derecha es creciente. Si va bajando, de izquierda a derecha es decreciente, ¿verdad? Usualmente también uno lo puede explicar acá como escribir un muñequito, una persona, de izquierda a derecha. Si él camina de izquierda a derecha, él va subiendo, entonces es creciente. Si lo dejamos en esta otra, igual se va caminando de izquierda a derecha, ¿verdad? Por eso lo dibujo ahí. Entonces él iría bajando. Es decreciente. Y vamos a escribirlo por acá. Creo que eso no estaba acá más adelante. Vamos a ver. Vamos a escribir esto aquí que es muy importante. Dice: recuerden que con 2 puntos se puede graficar una recta. Con 2 puntos. Y para que el dibujo sea más exacto, lo podemos graficar con la intersección del eje X y eje Y. Entonces vamos a escribir esto. Si Y es igual a mx más b, una recta, ¿verdad? Que tiene esta forma, si la tenemos de esta manera, y igual a mx más b, o sea, la ecuación pendiente ordenada, según lo que marcamos por acá. Ese es el nombre, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Ese es el nombre. Y igual a mx más b. Entonces, podemos utilizar las siguientes fórmulas para hallar las intersecciones con los ejes. Vamos a escribirlo acá. Intersección con el eje X para no escribir todo eso también lo podemos hacer así. Intersección significa esto. X es como la U al revés, intersección, ¿verdad? Anteriormente vimos la unión, ¿verdad? Entonces la intersección es al revés. Intersección con el eje X, lo podemos escribir de esa manera. Es esta fórmula, es menos b entre m, 0. Y también la intersección con el eje Y tiene una formulita que esa es más sencilla, es 0, b. 0, b. 0, b. Entonces de esa manera podemos encontrar esos 2 puntos, la intersección con el eje X y eje Y las podemos graficar. Y sería lo más exacto posible, ¿verdad? Entonces, creo que en el colegio a veces los ponen a graficarla, que tabla de valores y todo eso, pero eso es como, bueno, perder el tiempo, porque solo con 2 puntos es necesario, ¿verdad? Y es más solamente con intersección eje Y y eje X para que quede lo más exacto posible. Igual, para que quede lo más exacto, tendría que ser un dibujo a escala, ¿verdad? Entonces, de esta forma, ahí tenemos la intersección del eje X y el eje Y. También nos podemos preguntar o podemos decir, ¿de dónde sale esa fórmula, verdad? Porque a eso nos dan la fórmula. Pero es de analizarlo, ¿verdad? ¿Qué es una intersección, verdad? Una intersección, la palabra, es otra palabra que a veces les dificulta, pero
si nosotros lo relacionamos, bueno, ahí más o menos, acá, con una calle, ¿verdad? Muchas veces cuando uno dice, ah, bueno, ahí en la intersección, ¿verdad? O también dice en el cruce, podría decir, ¿verdad? Podría decir una palabra así, en el cruce. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando yo llego acá, voy caminando y aquí llegó a ese cruce o a esa intersección con la otra carretera. Lo mismo pasa acá, ¿verdad? Es el cruce o la intersección entre dos rectas, que sería este puntito que está acá. O si tenemos los ejes, esta sería la intersección, ¿verdad? Ahí en ese punto donde la recta esté intersecando. Vamos a aprovechar el dibujo de arriba. Esta sería la intersección acá con el eje X. Esto es lo más grande que no se ve, el eje X, y acá el eje Y. Y acá la intersección con el eje Y. Sería la intersección con el eje Y. En este otro sería acá con el eje X. Vean que ahí es donde estaría cruzándose, estaría pasando, se estarían tocando, podemos decir, tal vez con el eje X, la recta, la intersección, y acá con el eje Y. Ahí es donde ellos se tocan. Entonces, la intersección con el eje X, siempre la coordenada en Y es 0. Siempre la coordenada en Y es 0. Y la coordenada en X de la intersección con Y siempre es 0. Siempre son 0. Entonces, la primera formulita sale bien sencilla, la primera fórmula. Porque entonces yo me pregunto, como la X es 0, la Y es 0, perdón, entonces según mi ecuación, la que está aquí en color menta, la que estoy resaltando, podría escribir Y es igual a MX más B. Y un par ordenado es como una parejita. Si yo tengo el X, tengo el Y. Si tengo el Y, puedo obtener el X. ¿Verdad? Ellos van de la mano. No puedo dar un punto o una dirección, ¿verdad? Una ubicación con solo el X o con solo el Y. Tengo que tener X y Y. Entonces la intersección de la X, siempre la Y es 0. Entonces en vez de escribir Y, puedo poner 0. 0 mx más b. Y entonces ahí obtengo una ecuación. ¿Una ecuación para quién? Para x. Entonces despejo para x. Ya nosotros sabemos resolver ecuaciones. El b que está sumando pasa al otro lado a restar. Y ahora el m que está multiplicando pasa al lado de la izquierda a dividir. De ahí es donde sale la formulita esa que tal vez la tuvieron que ver en el colegio. Ahí es donde sale el menos b entre m. Bueno, entonces también analizando qué significa la intersección del eje X, obtenemos la fórmula. Al igual con la intersección del eje Y. Aquí más bien quiero encontrar el valor de Y. ¿Quién vale 0 en este caso? El X. Entonces M por 0 más B. Y es igual a M por 0. ¿Cuánto es M? No sé. Pero 0 multiplicado por cualquier número, eso es siempre 0. Y 0 más B, eso es B. Entonces por eso siempre la intersección con el eje Y es 0,b. Entonces recuerden esa formulita, hay que aprenderse la intersección con el eje X y Y para no estar haciendo el procedimiento. Luego tenemos rectas horizontales o paralelas al eje X. ¿Qué significa una recta horizontal? Bueno, la misma palabra lo dice, ¿verdad? Todos sabemos que es horizontal, que tiene esta forma que está acá, ¿verdad? Y que era paralela, que nunca se interseca al eje X. Nunca se interseca al eje X. Entonces, ¿cuál es la pendiente en este caso? ¿Hay un grado de inclinación? ¿Tenemos un grado de inclinación? No, ¿verdad? Podemos decir que está recto o balanceada. ¿Sí? Entonces, el M tiene que ser 0, como indica por acá. Porque no hay un grado de inclinación, no se está inclinando, ¿verdad?
¿Y quién es el B? Recuerden que el B es la intersección con el eje X. Con el eje X. Que este sería el punto 0, B, voy a escribirlo así, que es igual a 0,2. Entonces, para esta ecuación, sabemos que el M es 0, entonces 0 por X es 0. Se nos cancela esta partecita que tenemos acá. Y el B toma el valor de 2. Entonces, en general, una ecuación de una recta horizontal es siempre Y igual a B, donde B pertenece a los reales, o sea, un número a la intersección del eje Y, una recta horizontal. Si tenemos Y igual a menos 2, bueno, esa es esta recta, entonces dice que pasa por menos 2 en X, sería esta que está acá, esta que dibujé. Esa sería la recta Y igual a menos 2. Y igual a menos 2. Vamos bien, ¿verdad? No, creo que no. Por el momento no creo que no hay problema con eso, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con las Todo verticales? claro. Ajá, ok, muy bien, sí. Más o menos se van recordando, ¿verdad? Básicamente es una recta constante, entonces. ¿Cómo? Básicamente es una recta constante. Es una recta constante, exacto, es constante. Es constante, vamos a decir que es constante porque la pendiente es 0, ¿verdad? No hay grado de inclinación. Luego vamos a tener la recta vertical, que va a ser muy parecido, pero ahora en vez de tener Y igual a algo, vamos a tener más bien X igual a un valor. X igual a el valor donde interseca la recta. Por ejemplo, digamos que, bueno, eso no está por la mitad, entonces digamos que ese puntito sea el 2.2. Entonces la recta vertical va a ser 2.2. ¿Cuál sería la recta? X igual a menos 3. Entonces sería una recta vertical que interseca en menos 3. Igual, esta ahora sería paralela, o sea, no se interseca con el eje Y. Con el eje Y, que es este que está acá. Cuando es horizontal es Y igual a un valor. Cuando es vertical es X igual a un valor constante. ¿Verdad? Pues ahí tenemos las rectillas por ahí. Luego nos da unos ejemplos y representa cada una de las rectas dada su ecuación. Aquí esta está en, ¿qué forma está? Está en forma general. Vean que sería A, X más B, Y menos 20 igual a 0. Donde el A aquí es igual a 5, el B es 4 y el C es menos 20. C menos 20. Esta ecuación general, ¿para qué nos sirve? Para otras fórmulas que vamos a ver más adelante. Generalmente cuando intentamos dibujarla, usualmente intentamos pasar esa a la forma más común, digamos, ¿verdad? Todas son comunes, pero siempre desde secundaria se trabaja con esta, con mx más b. Entonces, siempre me gusta trabajarlo con esa para tomar los conocimientos previos también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar esa ecuación, vamos a dejar esa fórmula general de esa forma, de la forma y igual a mx más b. O sea, despejar para y. Como una ecuación, pero en vez de despejar para x, despejamos para y. ¿Verdad? Es lo mismo. ¿Qué dice? Okay.
Sí, sí, ¿por qué no? Bueno, Emanuel pregunta por qué no hubo clase el miércoles, el martes, ¿verdad? No hubo clases porque ya ahí tuvieron libre, nada más. Por ahí me preguntan que por qué no hubo clase el martes. Simplemente porque les di el día libre, nada más. Si quieren más clases, le damos hasta clase extra. Ok. Bueno, entonces vamos a dejar esa ecuación general de la forma y igual a mx más b. Entonces, bueno, despejemos para y en esta ecuación en color menta. Entonces, voy a pasar todo lo que no tenga ya hacia el lado de la derecha. Sería 4y igual a menos 5x más 20. Y el 4 que está multiplicando lo paso a dividir. Él pasa a dividir a ambos miembros. Entonces lo voy a escribir así. Menos 5x entre 4 más 20 entre 4. Y y es igual entonces a menos 5x entre 4. Y simplifico, por eso hago un paso más, porque puedo simplificar 20 entre 4. 20 entre 4, ¿cuánto es? 5, ¿verdad? 5. Ya tenemos de esa forma, donde aquí el m sería menos 5 cuartos y el b sería 5, ¿verdad? Y el b sería 5. El b sería 5. Entonces vean que también otra cosita que estamos viendo, que para yo escribir la ecuación de una recta, solamente necesito tener la pendiente y el b, ¿verdad? Porque más adelante podemos trabajar, bueno, encuentro la ecuación de esta recta. Entonces, ¿qué debo de tener? Debo de tener el m y el b para poder escribirla. Luego de eso, entonces, si nosotros la queremos graficar, puedo escribir acá. Voy a escribirlo. Puedo escribir que no. Bueno, aquí cabe, creo. Solo esto por acá. Para que no nos quede tan desordenado. Ahí. Entonces, la intersección con el eje Y, que es la más sencilla, es 0,b, o sea, 0,5. Por eso vean que aquí está el puntito 0,5. 0 en X, no me muevo en X, y en Y subo 5. La intersección con el eje X es menos B, o sea, menos 5, entre el M, que el M es menos 5 cuartos, coma 0, porque es un punto. Entonces, ¿esto cuánto nos va a dar? Esto nos va a dar 4, ¿verdad? Si no me equivoco. 4,0. Bueno, ahí lo podemos ver también. ¿Verdad? Que es este valor que está aquí. 1, 2, 3, 4. ¿Verdad? Pues recordad que la fórmula, este menos que viene aquí acompañado del B, ya es por fórmula. Si el B está negativo, entonces tengo que poner menos menos. ¿Sí? Entonces ya tendríamos la intersección. Listo. Con esos dos puntitos que marqué acá en color negro, trazaríamos la línea. Y ya no tendríamos nada que hacer. En el otro también, el ejemplo 2, igual, despejo para Y. 8x menos 5, y la Y más bien lo va a pasar del lado de la derecha para quitarme ese negativo. Porque recuerden que los negativos siempre pueden generar problemillas por ahí. Que se me olvide ponerlo, se me olvide intercambiarlo. Y el 4 que está multiplicando lo paso a dividir. Entonces dividir cada uno. Menos 5 cuartos. Ahora sí, entonces tengo que Y los intercambio de posición. Y a la izquierda y el otro número. Y lo que está a la izquierda a la derecha. ¿No? Porque es igual. Entonces 8 entre 4, 2.
X y menos 5 entre cuartos ya es menos 5 entre 4. No hay nada que hacer ahí. Menos 5 cuartos. Y luego tendríamos que, bueno, para encontrar la intersección y del eje X y Y. Entonces la intersección con el eje Y es 0, menos 0, b, que sería menos 5 cuartos. Ese punto habría que pasarlo a decimales para ver cuánto es aproximadamente, ¿verdad? Y la intersección con el eje X es menos b, que sería menos 5 cuartos entre el m, que es 2, ¿verdad? Entre el m, que es 2, 0. Entonces, esa intersección, ¿cuánto nos va a dar? Tenemos un 1. Y eso nos va a dar entonces 5 octavos, ¿verdad? Eso nos da 5 octavos. Esos valores metan en la calculadora, a ver cuánto les da a ustedes, si les da bien o no. Si lo saben calcular. Bueno, 5 octavos también habría que meterlo en la calculadora para ver cuántos en decimales. Como 0, algo. ¿Verdad? Y el menos 5 cuartos es menos 1 punto algo. Por eso están aquí los negativos. ¿Por qué les digo que lo metan en la calculadora? Vamos a ver. Voy a compartir. Vamos a ver. Voy a compartir toda la pantalla aquí. Ok, y que están viendo la calculadora, ¿verdad? Por ejemplo, recuerden que, bueno, en esta no se lo puse, pero vamos a ponerlo acá. Por eso la hice más larga, la línea fraccionaria. Recuerden que yo siempre le pongo esos palitos así para ver cuál es la línea fraccionaria principal, ¿verdad? ¿Por qué eso? Porque a veces cometen el error en el ejemplo 1, acá. En este ejemplo. Voy a resaltarlo acá. Ahí. Ahí en esa nubecita verde. Cometen el error de escribirlo así en la calculadora. Vienen y escriben fracción. Y escriben otra vez fracción menos 5 entre menos 5 y escriben abajo 4. Y les da un cuarto, ¿verdad? No nos da 4 como nos da ahí. ¿Eso por qué? Porque más bien están diciendo que la fracción principal es la que está encima del 4. O sea, voy a escribirlo aquí para que quede más claro. Estarían diciendo la calculadora que esto que está en color verde es de esta forma, que es menos 5 entre menos 5. Todo eso dividido entre 4. Eso le estarían diciendo a la calculadora. Recuerden que la calculadora es una herramienta, tienen que saber utilizarla y entender lo que están haciendo. Entonces, primero es que el menos 5 está arriba, es el numerador de la fracción principal, y ahora bajo acá, bajo ahí al denominador de la fracción principal, y ahora sí pongo la fracción menos 5 entre 4. Eso es 4, ¿verdad? Y ahora igual, ahora para el segundo ejemplo. Y va a cambiarle el color. De colores. Bueno. Vean que estos errores también los estoy explicando así con todo detalle para que no los cometan, ¿verdad? Porque a veces esos errorcillos que tienen ahí son los que fallan preguntas. Son errores que vienen desde antes. Entonces, eso que está ahí en color morado, ¿cómo sería? Ven que la fracción principal es la rayita que está arriba del 12. Entonces, sería fracción y entonces otra fracción, pero en este caso sí iría arriba.
¿verdad? Porque en el numerador tengo una fracción. Está la diferencia, por eso es mejor poner los palitos así. Entonces, fracción menos un menos de la fórmula, un menos del número, menos 5 entre 4 entre 2. Eso es 5 octavos, ¿verdad? Que fue el resultado que nos dio. Si yo lo escribo de manera incorrecta, si pongo fracción y pongo primero menos 5 y luego abajo escribo otra fracción, 4 entre 2, ¿cuánto nos da ese? Ese nos da 5 medios, entonces ahí ya nos cambia el resultado. Entonces hay que tener cuidado a la hora de meterlo en la calculadora, ¿verdad? Igual por acá tenemos un ejemplo, una vertical, despejo para X, de una horizontal, perdón, despejo para X, y yo tengo que es Y igual a 9 cuartos, entonces nos damos cuenta que es una constante, una horizontal, ¿verdad? Entonces sería esta que está ahí. Luego el cuarto ejemplo tenemos X más 3 igual a 2, despejo y me queda como X igual a menos 1. Es una vertical que interseca en menos 1. Acá, en menos 1. Y en este caso, vamos a ver este caso que está por acá. Despejo igual para Y. Obtengo 7X igual a 8Y. El 8 que estaba multiplicando lo paso a dividir. Y entonces vean que si yo encuentro la intersección con el eje, primero con el eje Y, la más sencilla. Con el eje Y, el B no está. ¿Por qué no está el B? Recuerden que el B es el que está solito. El que no está acompañado del X. No está el B. Sería aquí más 0. Entonces la intersección con el eje Y sería 0,0. Ahora buscamos la intersección con el eje X, que es la fórmula menos B entre M,0. Pero el M es 0, ¿verdad? El B, perdón, el B es 0. Y 0 dividido entre algo, ¿cuánto es? Eso es 0, ¿verdad? Es 0. 0 arriba en el numerador, sí, ¿verdad? Es abajo que no nos funciona. Entonces es 0. La intersección con el eje X y el eje Y nos da el mismo punto, ¿verdad? Nos da el mismo punto. Entonces la recta solo interseca en el origen, solo interseca acá, en este puntito, en 0,0. Cuando lleguemos ya a funciones, eso recibe el nombre de identidad. Por eso no la llamé constante aquí, porque la palabra constante en horizontal lo dejamos más que todo ya cuando hablemos de funciones. Cuando hablemos de funciones. Tenemos algunos problemillas por ahí. Rectas paralelas. Rectas paralelas, entonces dice que si tenemos dos rectas L1 y L2, dos rectas distintas en un mismo plano, son rectas paralelas si M es igual a M2, M1 igual a M2. Y se denota como L1, dos barritas verticales, L2. Entonces, dos rectas, en palabras sencillas, son paralelas si sus pendientes son iguales. Si sus pendientes son iguales. Tienen el mismo valor, iguales, ¿verdad? Si tengo menos 2, entonces es menos 2 el resultado. No una que sea menos 2 y otra 2. Y la notación es L1, dos rayitas verticales, L2. Significa que son paralelas. Si son paralelas, acá en el plano, en dos dimensiones, nunca se intersecan. La intersección es vacía, ¿verdad? Usualmente dan ejemplos como líneas del tren, ¿verdad? Que no se intersecan. Eso es falso, porque en algún momento se intersecan cuando hacen un cambio de vía, pero hipotéticamente sí, ¿verdad? Entonces, por ahí tenemos. También tenemos las perpendiculares. Se dice que dos rectas L1 y L2 en un plano son perpendiculares y se denota como
L podemos decir que es una T al revés. Esa es la notación. Si solo si estas rectas se intersecan formando 4 ángulos rectos. ¿Qué quiere decir eso? De esta manera. 90, 90, 90 y 90. Esta L1, por ejemplo, y esta es L2. Son rectas, ¿verdad? Son rectos. Por ejemplo, podríamos decir que el eje X y el eje Y son rectas perpendiculares porque ya se están intersecando en ángulo de 90 grados. ¿Verdad? Con el dibujo lo podemos ver, pero ¿cómo lo podemos ver ya analíticamente con números? Nos dice que esas dos rectas, recta L1 y L2, son perpendiculares si M1 por M2 es igual a menos 1. O sea, si multiplico las rectas y el resultado es menos 1. O lo que es lo mismo, despejando, por ejemplo, M1 entre menos 1 y M2 y M2. Entonces, rectas paralelas, pendientes iguales. Rectas perpendiculares, si yo multiplico sus pendientes, el resultado tiene que ser menos 1. Menos 1. ¿Sí? Si es 1, no. Tiene que ser menos 1. Menos 1. Usualmente también otra forma de cómo decir que son perpendiculares, si tenemos una, entonces dele la vuelta y cámbiale de signo. Eso es lo que hacemos para ver si son paralelas. Perpendiculares, perdón. Cambiarle el signo, si está negativo a positivo, y darle la vuelta a la fracción. Si está positivo, cambiarlo a negativo y darle la vuelta. Esa es otra forma de verlo. Y bueno, entonces otra fórmula más tenemos por acá. Dice, distancia entre rectas paralelas. Ahora puedo medir la distancia entre dos rectas que sean paralelas, ¿sí? Pero que ya sean paralelas. Dice que si L1 y L2 son paralelas, ¿verdad? Y si son horizontales, perdón, aquí en acá, si son de la forma M1 X más B1, L2 igual a Y igual a M2 X más B2, entonces la distancia es esta fórmula. El M, como vean que arriba tenemos M1 y M2, pero ya en la fórmula se escribe M nada más. ¿Por qué? Bueno, porque son paralelas, ¿verdad? Como son paralelas, entonces Y tiene que ser el mismo M. Tiene que ser iguales. Entonces la distancia es el valor absoluto de B1 menos B2 entre la raíz cuadrada de 1 más M a la 2. Una fórmula ahí para aprender. También dice por ahí arribita que tenemos una distancia cuando son verticales. Eso usualmente no se utiliza porque es más fácil de sacar la distancia, ¿verdad? Rectas verticales, dice que es esta fórmula, ¿verdad? ¿Por qué digo que no se utiliza? Porque bueno, eso es más fácil. Vamos a ver, visualmente es más sencilla. Si por ejemplo acá, vamos a aprovechar el dibujo. Si yo tengo aquí hacerlo acá en dos más bien. Y aquí sería 1. Entonces, lo que tendría que contar es simplemente cuántas unidades hay entre ellas, ¿verdad? Porque son verticales y están paralelas. Entonces simplemente cuento las unidades que hay. 1, 2 y 3. Esa sería la distancia entre esas dos rectas. Igual para las verticales. Perdón, horizontales. Para los horizontales también sería igual. Digamos que aquí está en menos 2. En menos 2 contaría la distancia. Sería aquí 1, 2, 3, 4 y ese poquito que está ahí. Que ese poquito sería 4 más 9 cuartos. Ese poquito, vamos a ver. Ese poquito lo podemos poner así más bien.
las dos que teníamos abajo, las dos, 1, 2, más, y todo esto que está aquí en amarillo es 9 cuartos. Más 9 cuartos. Para no complicarnos tanto. O si no, como lo dije anteriormente, 4, pero entonces sería más un cuarto, que es la parte fraccionaria, ¿verdad? Que teníamos que agregarle ahí. Tendríamos que sacar esa parte fraccionaria del numerillo. Entonces por eso es más sencillo sacar la distancia entre las rectas horizontales y verticales. Más que todo vale la pena entre estas oblicuas, ¿verdad? Cuando ya vienen acá inclinadas. Así. Cuando tenemos el eje. Ahí es ya donde es como más complicado, ¿verdad? Luego, vamos a ver, para ir terminando, dice que tenemos la distancia entre un punto y una recta también. Entonces, más bien ahora tenemos una rectilla por acá, en el plano, ¿verdad? Y tengo un punto aquí. Y quiero saber cuál es esa distancia. Entonces dice que la distancia es esta formulita que tenemos por aquí. La distancia es el valor absoluto de AX1 más BY1 más C entre A a la 2 más B a la 2. Pero entonces hay que tomar dos puntos en consideración. Que tenemos que tener cuidado. Dice, ¿quién es ese X1 y ese Y1 en la fórmula? Ahorita nos dicen que X1 y Y1 es un punto, o más bien es el punto donde yo quiero encontrar la distancia. Dice, considere el punto P con coordenadas X1 y Y1. O sea, este punto P sería el que está acá. Y una recta con ecuación general. Entonces, esta fórmula solo nos sirve con la ecuación general. Con la ecuación general. Entonces, por ejemplo, si nos dan una ecuación de forma y igual a mx más b, tenemos que despejarla de esta forma general para encontrar la distancia de una recta a un punto. ¿Sí? Vean que eventualmente lo que está aquí arribita en mi fórmula es lo mismo que esto, prácticamente sin el igual, solo que aquí en vez de x tengo x1 y en vez de y1, que esos son los puntitos, ¿verdad? Las coordenadas de P, x1 y y1, y el a y el b son los que acompañan al x y al y en mi ecuación general. Entonces, por ejemplo, dice hallar la distancia del punto P a la recta, cuya ecuación en el caso es, bueno, la distancia. Entonces, listo, entonces tendríamos acá, este es x1, este es y1. ¿Esta ecuación está en fórmula general? No, todavía no, porque dice que la ecuación general, aquí arriba en amarillo, tiene que estar igualada a 0 para hallar el valor de C. Entonces es 3x más 4y menos 6 igual a 0. Ahora sí, entonces ya puedo encontrar la distancia de P a L. Dice que es el valor absoluto. ¿Por qué el valor absoluto? El valor absoluto simplemente es para que el resultado sea positivo, ¿verdad? El valor absoluto también lo pueden poner en la calculadora. Ahorita lo escribimos todo en la calculadora para aquellos que no lo pueden poner en la calculadora. Entonces la fórmula es A por X1. ¿Quién es A? A en este caso es 3. Por X1, ¿quién es X1? Bueno, menos 3, que es el punto de P. Más, según la fórmula, más B. ¿Quién es B? Bueno, más bien acá, donde lo despejé. Para que quede claro. A es aquí y B. Entonces, el B es 4, ¿verdad? El B es 4. Recuerden que igual, el A y el B, yo me lo llevo con el signo. Aquí ambos están positivos. Pero si estuviera negativo, entonces con el negativo.
por y1. y1 dice que es 2. 2 más c según la fórmula. Entonces el c es menos 6. El menos 6. No pueden poner 6 nada más. Ven que ahí estaría el error de no despejar la fórmula. Porque si ustedes ponen aquí 6, como estaba antes, ahí habría un error. Y dividido entre la raíz cuadrada de a a la 2 más b a la 2. O sea, entre 3 a la 2 más 4 a la 2. Que eso es 5. Al final la raíz. Y entonces, para no complicarnos, o si no se quieren complicar, simplemente todo eso lo metemos a la calculadora. Pongo a la fracción. ¿Cómo escribo el valor absoluto aquí en la calculadora? Tienen que buscar en amarillo el que tenga como ABS. Aquí en esta calculadora está encima del paréntesis del lado de la izquierda, el que abre. Creo que en las otras también. Entonces, como está amarillo, es Shift ABC. Entonces ahí nos salen las dos barritas. Y escribo 3 por menos 3 más 4 por 2 menos 6. Y eso entre la raíz cuadrada de 3 a la 2 más 4 a la 2. Más 4 a la 2. Eso es igual a 7 quintos. Entonces quiere decir que la distancia entre esa recta y el punto P es 7 quintos, ¿verdad? El valor absoluto solo es para que nos quede positivo el resultado. Y bueno, lo mismo con los demás ejemplos. En el segundo ejemplo habría que despejarlo para dejar de la forma AX más BY más C, de la forma general. Igual en el 3 tendremos que despejar. Ahí todos los problemillas quedan de tarea, ¿verdad? Que los resuelvan. Todos esos problemillas quedan quedando ahí. Son sencillos, por eso los dejo ahí. Dice el 2. Indicar si las rectas de ecuaciones son paralelas. En caso afirmativo, hallar la distancia entre ambos. Entonces vamos a hacer este ejemplillo ahí vamos a ver qué nos... Para terminar. Vamos bien, ¿verdad? Creo que esto no... Está más fácil que lo anterior. Creo yo, ¿verdad? Entonces voy a escribirle el nombre a cada recta. Voy a escribir el nombre a cada recta simplemente para tener un orden, ¿verdad? Para saber lo que estamos hablando. Igual cuando resuelvan, igual es bueno que le pongan nombre. 2x, y, menos 5. Igual a 0 y L2, 4x más 6y más 16 igual a 0. Y entonces, como nos pregunta que si son paralelas, entonces, ¿cuándo dos rectas eran paralelas? Eran paralelas si sus pendientes son iguales, ¿verdad? Entonces, voy a despejar para y, para tener la forma y igual a mx más b, ¿verdad? Entonces, despejemos para x, para y, perdón. Entonces en la primera tendríamos 3y, a ver, 3y es igual a 5 menos 2x. Y el 2 y el 3 que está multiplicando lo paso a dividir. Entonces nos va a quedar 5 tercios menos 2 tercios de x. Entonces ya tengo que m1 es igual a menos 2 tercios. Menos 2 tercios. ¿Por qué ese es el m? Bueno, porque es el valor que acompaña al x, ¿verdad? Y con el negativo. No pueden tomar solamente el 2 tercios. Entonces, ven, si uno dice, bueno, la pendiente aquí es 2, estaría incorrecto porque no tenemos la y despejada, no la tenemos solita. Entonces, es mejor despejarla. Ese es un error común también de que dicen la pendiente es 2, solo porque está acompañando el x. Está acompañando el x, pero
con la forma y igual a mx más b. Igual para L2, despejo para y, tendríamos que 6y es igual a menos 4x menos 16. El y que es el 6 que está multiplicando pasa a dividir. Menos 4x entre 6 menos 16 entre 6. Simplifico siempre y cuando sea posible, ¿verdad? En este caso puedo simplificar acá. Puedo sacar mitad. Mitad de 4, 2 y mitad de 3, mitad de 6, 3. Y acá igual, ¿verdad? La mitad de 16 es 8 y acá 3. Aunque en este momento solo me interesa la pendiente, que en este caso es menos 2 tercios. Entonces estamos bien. M1 como M1 es igual a M2. Entonces van acá las manos que se está resbalando el lápiz. Entonces L1 es paralela a L2. Listo. Y nos dice, en el caso de ser afirmativo, haya la distancia entre ambas. Entonces tendríamos que hallar la distancia entre L1 a L2. ¿Qué fórmula era? Era el valor absoluto de B1 menos B2 entre la raíz de 1 más M2. Entonces verifiquémosla por acá arriba que estaba, ¿verdad? Es esta la que está aquí en color morado. La distancia de L1 a L2 es el valor absoluto de B1 menos B2 entre 1 más M2. Igual el orden de B1 con B2 no altera nada, porque como es valor absoluto, el resultado siempre nos va a dar positivo. Lo mismo pasa como la anterior fórmula que teníamos a la 2. ¿Por qué? Porque tal vez alguno dice, bueno, yo quiero que el B sea, que B1 sea 5. Bueno, perdón, que el B1 sea 5 tercios. Y tal vez, no sé, María dice, no, yo quiero que el B1 sea más bien. Por eso es que no importa el orden, ¿verdad? Una prueba intuitiva. Vamos a tomarlo así, como que 5 tercios sea B1 y B2 sea menos 8 tercios. Igual, vean que tenemos que despejar la fórmula para saber quién es B. Entonces ahí por eso la despejamos. Y entonces ahora simplemente sustituyo los valores. Dice que B1 lo tomamos como 5 tercios. Menos B2 que lo tomamos como 8 tercios. Valor absoluto. 1 más M2. Son iguales, ¿verdad? Las pendientes, el M. Entonces es menos 2 tercios. Todas las 2. Y ahora como tenemos la calculadora, no nos complicamos y metemos todo eso a la calculadora, ¿verdad? Entonces tenemos valor absoluto, ¿verdad? De 5 tercios menos 8 tercios entre la raíz cuadrada de 1 más fracción menos 2 tercios a la 2. Y eso nos da 3 raíz de 13 entre 3. Entre 13. 3 raíz de 13 entre 13. Y bueno, esa sería la distancia entre L1 y L2. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta o duda? Una consulta. Ajá. Ahí no está lo del signo, digamos, por ejemplo, que ahí dice que es menos 8 tercios. ¿No sería menos o A no ver. importa? No, claro que sí importa. Ahí fue que se me olvidó poner el menos, ¿verdad? El resultado nos va a cambiar porque es un menos por fórmula, ¿verdad? Muy bien. Y nos faltaría el menos del 8 tercios. Entonces más bien sería una suma. Hay que volverlo a calcular. Entonces aquí sería 8.
Más. Voy a ponerlo como más de una vez, ¿verdad? Raíz de 13. Claro, ahí sí afecta el menos, ¿verdad? Fue que se me olvidó ponerlo, raíz de 13. Esto es sencillo, pero lo que hay que tener es cuidado, nada más, como eso de que no se les vaya los menos y las fórmulas. Y con las fórmulas que tiene el menos es menos de la fórmula, y si el número tiene también. ¿Sí? Ujú. Gracias, fue que se me olvidó poner el menos. Y bueno, ya la distancia entre las rectas es entonces raíz de 13. ¿Qué más? ¿O está claro ahora sí? Esa era la huella, ¿verdad? Ahí. Es el menos. O sea, que eso fue lo que les dije arriba, que es un menos de fórmula y un menos del número también. Igual cuando la fórmula menos b entre m. Todo eso nos afecta. Bueno, parece que no hay dudas. Bueno, más adelante viene intersección entre rectas. ¿Qué vamos a hacer para ese tema? En ese tema vamos a resolver, hay que resolver sistemas de ecuaciones. Hay varios métodos para ir introduciendo la otra clase. Algunos se recuerda a estos métodos: eliminación de variables. Bueno, se recuerdan primero que eran sistemas, igualación y sustitución, ¿no? Lo utilizamos para resolver ecuaciones de este tipo. Temas de ecuaciones. Cuando tiramos dos ecuaciones. ¿Se recuerda alguno o no? Sí, profe. ¿Sí? Ah, perfecto. Ok. Bueno, hay varios métodos de cómo resolverlo, pero para efectos prácticos y por el tiempo, solo vamos a ver uno nosotros, nada más. Solo vamos a ver un método. Solo vamos a ver igualación. ¿En qué consiste igualación? Igualación consiste en despejar de ambas ecuaciones la misma variable. En este caso, como nos hablan de rectas, vamos a despejar siempre para y, para simplificar. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Pero eso lo vemos la próxima clase. Ya aquí el que quiera utilizar, el que se recuerde y sabe utilizar el método de eliminación o el de despeje, ¿verdad? Sustitución, que lo podemos llamar así. Lo puedo utilizar, pero acá solo voy a ver uno, igualación, nada más. Para ser más rápido y como son rectas, es más sencillo también de utilizar. Y para la próxima clase, bueno, esto no lo, vamos a ver, esto no lo resuelven ustedes, sino serían los del lunes, ¿verdad? Ya serían los del lunes. Pero igual, para que lo vayan resolviendo y lo verifiquen en la clase de lunes, que la clase de lunes lo reviso, que sería para ustedes la del martes, que no es el martes, ¿verdad? Entonces el martes lo revisan. Aunque no hemos visto un ejemplo de este tipo, pero intenten resolver ese problema, el primero. Entonces resolver el problema, que dice que hallar en cada caso la ecuación de la recta que se describe. Contiene el punto P y es perpendicular a la recta de ecuación.
Entonces, para introducir, tenemos un L1, que es esa recta, una recta, y quiero encontrar una L2 que contenga ese punto 2. Recuerden que la ecuación de la recta, vamos a trabajar con esta, y igual a mx más b. Entonces, necesitamos encontrar un m y un b, la pendiente y el b. ¿Cómo encontramos la pendiente? Bueno, aquí tiene la clave. Dice que es perpendicular a esto. Y el b, bueno, lo encuentran con el punto. Ahí intenten resolverlo y lo revisamos o lo van a ver en la próxima clase, la solución. Y vamos a practicar algunos de estos ejemplos también. ¿Alguna pregunta o duda? Voy a guardar esto acá. Está todo claro, ¿sí? Ok. Recuerden que por si las dudas, aquí no han preguntado eso, pero también lo voy a explicar por si las dudas, ¿verdad? Voy a compartir el aula virtual. Recuerden que aquí donde está videos y PDF del curso, en materiales, ya esta materia es para el segundo parcial, ¿verdad? Entonces ya iniciaríamos aquí perdón, tercer parcial. Ya iniciaríamos aquí para el tercer parcial. Lo primero es geometría analítica. Vean que prácticamente ya estamos terminando con geometría analítica. Lo que nos falta es solamente practicar y hacer unos ejemplos más y ver la intersección entre rectas. Y luego el segundo tema, funciones, que sí es como más dificilito, pero bueno, no más difícil, sino más detalle, ¿verdad? Vamos a ver algo. Y no lo agregué acá. Ah, no, pensé que les había agregado la fórmula. Tengo que agregar la fórmula. Sabes que son poquitas, entonces voy a agregar un resumen por ahí. Creo que para la próxima clase por aquí les va a aparecer algún resumen del parcial 3 como formulitas y cositas para eso, para que tengan un solo documento con todas las fórmulas, ¿verdad? Acá eso fue una duda que surgió en otro grupo. Si alguno quiere descargar los documentos, estos de la materia, ¿verdad? Si no quiere entrar a la virtual, porque eso es lo que me dijo una estudiante. Entonces, por acá, vean que aquí hay como un icono de libro o menú, es más bien como un menucito, como una carta. Entonces ahí en menú lo pueden descargar, donde dice descargar copia. O bueno, imprimir también, con imprimir PDF, ahí lo pueden descargar, también se les guarda en la computadora, ¿verdad? Es claro, ¿verdad? Como les dije, las notas que están acá, lo que vamos marcando, lo que voy escribiendo, eso aparece conforme a la clase, pero por ejemplo, ya lo pueden descargar por si quieren ir leyendo o cosas así, o ya cuando terminemos el material de geometría analítica, ya lo pueden descargar, entonces ya lo tienen en la computadora y con todas las notas, ¿verdad? Igual, para el segundo parcial, que es el sábado, ya pueden descargar todos los documentos de ecuaciones y todo eso y ya lo tienen todo completo. Lo que quiero decir es que si descargan geometría analítica hoy mismo, les va a quedar incompleto porque nos falta ver la parte de
Falta ver la parte de intersección entre recta y más ejemplos, ¿verdad? Entonces mejor lo descargan ya cuando vemos todo eso. ¿Sí? Si lo quieren descargar o si no lo ven del aula virtual ahí siempre. Luego, bueno, no sé si terminar esto acá.